Un gran poder conlleva décadas de historias inolvidables. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy veremos muy de cerca la historia de Spider-Man. Acompáñenos mientras revisamos la larga y complicada historia de Spidey, destacando algunos de los momentos más importantes de Lanzatelarañas, comenzando con su debut en 1962 hasta la actualidad. Peter Parker era solo un adolescente promedio. Bueno, técnicamente era un adolescente extremadamente inteligente, pero siendo naturalmente marginado y un poco tímido, no es el tipo de persona que sus compañeros hubieran esperado se convirtiera en un superhéroe. En su primera aparición en Amazing Fantasy número 15, un viaje escolar a un laboratorio vio al joven señor Parker ser mordido por una araña radiactiva. Ese fue el día que cambió su vida para siempre. Peter pronto comenzó a desarrollar habilidades asombrosas, incluida una mayor velocidad y agilidad, mayores reflejos y la capacidad de escalar paredes. Por supuesto, siendo un estudiante de secundaria con poca experiencia en el mundo real, la primera inclinación de Peter fue usar sus poderes para beneficio personal. Al participar en combates televisivos de lucha libre, Peter, disfrazado de Spider-Man, se convierte rápidamente en una celebridad menor y desarrolla un gran ego. Él pudo haber estado usando un disfraz de Spider-Man, y en ese punto ya se habían desarrollado sus brillantes lanzatelarañas, pero no era un héroe. De hecho, se volvió un poco patán. Una tarde, después de su show, permite que un ladrón pase corriendo junto a él detrás del escenario, diciéndole al guardia frustrado: "Ese es tu trabajo, estoy cansado de ser molestado por cualquiera". Con sus habilidades, Spider-Man no habría necesitado casi ningún esfuerzo para detener al ladrón, y este momento de egoísmo se convertiría en uno de los mayores arrepentimientos de Peter. Ese mismo ladrón acabaría con la vida del tío Ben de Peter. La muerte de Ben es devastadora para Peter, pero también es un momento crucial y formativo. La picadura de la araña le dio un gran poder, pero no fue hasta que experimentó esta trágica pérdida y llevó al criminal ante la justicia que realmente aprendió la responsabilidad que conlleva. Aunque Peter había encontrado un noble propósito como un superhéroe adolescente, a diferencia de su carrera de lucha libre, la lucha contra el crimen no genera ningún tipo de ingresos. Desafortunadamente, con el trágico fallecimiento de Ben, la tía May estaba luchando para llegar al final de cada mes, por lo que Peter se encargó de encontrar trabajo. Sus intentos de encontrar un empleo remunerado fueron todo menos fáciles, pero finalmente se dio cuenta de que podía combinar su heroísmo con la fotografía, vendiendo las imágenes de sus batallas con supervillanos al Daily Bugle. Este trabajo, por supuesto, también lo puso cerca del editor J. Jonah Jameson, uno de los mayores detractores de Spider-Man. Equipado con su disfraz, sus fieles lanzatelarañas y una modesta fuente de ingresos, Spider-Man procedió a armarse una reputación de héroe. Se enfrentaría y derrotaría a un número asombroso de malhechores y criminales, construyéndose una impresionante galería de rufianes en muy poco tiempo. Esto incluye a villanos como Vulture, Doctor Octopus, Sandman, Electro, Misterio y su archienemigo Green Goblin. Lamentablemente, el camino del héroe está lleno de peligros y desamores, y era solo cuestión de tiempo antes de que la vida de Peter se llenara con más tragedias. En este momento, Peter se había mudado a la universidad, donde comenzó a salir con Gwen Stacy, la hija del capitán de policía George Stacy. Sus aventuras superheroicas sin fin lo vieron enfrentarse a una variedad de nuevos villanos, incluido Rhino, y aprendiendo sobre la vida de sus padres, quienes, sorprendentemente, llevaron vidas muy emocionantes como agentes de la CIA, pero sus éxitos también lo convirtieron en un objetivo para muchos de los enemigos que había acumulado a lo largo de su carrera. Cuando Spider-Man se enfrentó a un vengativo Doc Ock, el capitán Stacy perdió la vida salvando a niños inocentes del daño colateral. En su último momento, le revelaría a Peter que sabía que él era Spider-Man y posteriormente le pidió a Peter que cuidara a Gwen. Desafortunadamente, la petición de muerte del capitán Stacy resultaría mucho más difícil de cumplir de lo que Peter podría haber imaginado. Un momento particularmente tumultuoso en la vida de Peter culminó con el resurgimiento de la personalidad del Duende Verde en Norman Osborn. El malvado villano procedió a secuestrar a Gwen. Aunque Spider-Man luchó valientemente e hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvarla, el conflicto finalmente terminó con la muerte de Gwen y Peter asumió gran parte de la culpa. The Night That Gwen Stacy Died demostraría ser la tragedia más formativa en la vida de Spider-Man, solo superada por la muerte del tío Ben. Peter pasó por un periodo comprensiblemente duro a raíz de la muerte de Gwen, pero finalmente reconoció que la responsabilidad recaía en Green Goblin, no en él, y que necesitaba continuar viviendo su vida, tanto como Spider-Man como Peter Parker. Para el primero, era simplemente una cuestión de continuar protegiendo su ciudad de los malhechores. Para el otro, esto tomó la forma de abrir su corazón a Mary Jane Watson. Sería el comienzo del mayor romance
romance de Spider-Man hasta la fecha. El siguiente gran evento en la vida de Spider-Man se produjo cuando se vio envuelto en las guerras secretas de Beyonder. Durante uno de los numerosos conflictos que se desarrollaron en Battleworld, el traje de Spidey se daña. Sin embargo, en lugar de repararlo como pretende, a nuestro héroe se le presenta un disfraz alternativo. Este nuevo traje negro no era una simple pieza de material futurista, sino un simbionte alienígena vivo. Y si bien le dio a Spider-Man algunas habilidades nuevas y emocionantes, también influyó en su personalidad para mal. Al demostrar que tiene una mente propia, el simbionte se convertiría en un personaje icónico por derecho propio: Venom. Uno pensaría que después de vencer a un alienígena parásito, nuestro querido lanzador de telarañas podría manejar casi cualquier cosa, pero durante los eventos del crossover de 1987, la última cacería de Kraven, el trepamuros casi mordió el polvo. En el primer número, Kraven, claramente habiendo sido empujado al límite, parece matar a Spider-Man, lo que le da al conflicto una verdadera sensación de finalidad. Por supuesto, no se puede mantener a un buen héroe abajo, y Peter sobrevivió, literalmente saliendo de la tumba unas cuantas entregas después. Tramada por expertos y navegando temas desafiantes, se ha convertido en una de las mejores historias de Spider-Man. Pasamos de uno de los mejores arcos de la historia de Spider-Man a lo que generalmente se considera uno de los más difamados. La saga de los clones que se desarrolló entre 1994 y 1997 es verdaderamente infame. La trama se prolongó mucho más de lo inicialmente anunciado y vio a Peter plagado de varios clones. La gota que colmó el vaso para muchos lectores llegó cuando se reveló que uno de ellos era el verdadero Peter Parker, lo que significa que el personaje que conocíamos y amábamos era el clon. Al final, se reveló que las pruebas habían sido manipuladas. El Peter que habíamos estado leyendo durante décadas era, y siempre había sido, el original. En cuanto a Ben Reilly, el clon de Peter se sacrifica dramáticamente para salvar a nuestro héroe. Hacia el final de los acontecimientos de la saga de los clones, se hizo otra revelación impactante. Norman Osborn, el Duende Verde, de hecho estaba vivo y bien a pesar de su aparente desaparición tras la muerte de Gwen Stacy. En The Final Chapter, finalmente dio a conocer su presencia, agregando un grave estrés a un momento ya tumultuoso en la vida de Peter. Empeorando las cosas, Osborn toma el control del Daily Bugle. Él simula actividad criminal por parte de Spider-Man para incriminarlo y poner al público en su contra, lo que obliga a Spider-Man a renunciar a su identidad y a tomar otras hasta que pueda limpiar su nombre. Después de esta breve crisis de identidad, las aventuras de Spider-Man dieron un giro inesperado en 2001, cuando se desvió hacia el reino místico, uniendo sus poderes con fuerzas totémicas. Definitivamente era un territorio desconocido para Spider-Man, pero fue una fase de relativamente corta duración y en poco tiempo el mundo de Spidey volvió a ser basado en la ciencia de nuevo. Esto nos lleva a uno de los eventos más importantes en la historia de Marvel, Civil War. Cuando se aprueba el acto de registro superhumano, Peter originalmente se une al lado pro registro. Siguiendo el ejemplo de Iron Man, Peter toma su posición pública al desenmascararse como Spider-Man para todo el mundo. Como puedes imaginar, esto cambió fundamentalmente su vida y la vida de sus personas más cercanas y queridas. No solo lo convirtió en el blanco de muchas críticas, sino que también convirtió a su familia en un blanco a los ojos de sus muchos enemigos. Sin embargo, lo peor de todo es que Spider-Man pronto se arrepintió de haberse aliado con el registro superhumano y finalmente se unió a la resistencia clandestina y se convirtió en un fugitivo después de presenciar de primera mano los costos del registro. Aunque las cosas pudieron haber vuelto a la normalidad, para Peter no hubo forma de recuperar su identidad secreta, y en última instancia, resulta que la tía May es fatalmente herida por un agente de Kingpin. La culpa que siente Peter por esto lo lleva a tomar una decisión que los fanáticos aún están debatiendo hasta el día de hoy: un verdadero trato con el diablo. En las páginas de One More Day y Brand New Day, Spider-Man empezó de nuevo con la ayuda de Mephisto, quien vuelve a poner en secreto la identidad de Peter, salvando a tía May en el proceso. Por supuesto, el diablo no hace favores. Tiene como costo el matrimonio de Peter con Mary Jane Watson y en el proceso describe un futuro hijo. Este evento, esencialmente, vio a Spider-Man regresar a su status quo al borrar muchos grandes momentos de su historia reciente. Por supuesto, los escritores de cómics no se alegran con seguir con el status quo por mucho tiempo. Superior Spider-Man vio a Peter Parker y un Dr. Octopus con enfermedad terminal cambiar de cuerpo, lo que resultó en la muerte de Peter, mientras que el Dr. Octopus obtuvo una nueva oportunidad de vida en el cuerpo del joven héroe. Otto realmente hizo un trabajo bastante decente en el papel, dejando de lado algunos métodos controversiales. Al final, sin embargo, la conciencia de Peter sobrevivió y cuando Doc Ock finalmente se vio abrumado por los desafíos de ser Spider-Man, en un momento de crisis devolvió el cuerpo de Peter a su legítimo dueño. Esto significaba que Peter también heredó los cambios que Octavius había hecho mientras estaba al mando.
Todavía no llegamos al final, pero ya casi. Publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Muy bien, estamos de vuelta. No mucho después de recuperar el control de su cuerpo, Peter fue presentado a varias versiones de sí mismo de diferentes realidades en el evento de crossover Spider-Verse. Con el fin de detener a algunos vampiros interdimensionales, nuestro querido Spider-Man se une a esta banda de héroes temáticos para formar un verdadero ejército de arañas. Después de salvar el día, los diversos héroes araña regresaron a sus respectivos hogares. Aunque Spider-Man ha tenido una larga historia y complicada con muchos altibajos, no importa cuán loco y cambiante sea la aventura, inevitablemente regresa a un cómodo estado de reposo, el status quo de Spidey, por así decirlo. Su carrera como CEO de una gran empresa fue interesante, pero efectivamente la compañía finalmente colapsó y su doctorado fue revocado. ¿El lado positivo? No muchos después de esto. También comienza a salir con su amante duradera nuevamente, Mary Jane Watson, porque algunas cosas nunca cambian. Y esa es la historia completa de Spider-Man, al menos hasta ahora. Para este héroe icónico, estos numerosos altibajos, pruebas, tragedias y victorias son parte de la descripción del trabajo y no podemos esperar a ver qué tipo de aventuras le depara el futuro. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.